Muchas gracias, Tolentino. Señores, nosotros seguimos por tu pueblo. Hoy hacemos una paradita en Ay Bonito, un municipio ubicado en la Cordillera Central con una historia muy particular. Pero, ¿cómo nace este pueblo y qué lo hace tan distinto en todo Puerto Rico? Hoy vamos a hablar una vez más con el profesor Miguel Rodríguez y el doctor Félix Huertas. ¿Cómo están ustedes? Ustedes se han convertido en nuestros expertos. Sí, nuestros historiadores. Gracias por estar aquí y vamos a conocer de este hermoso pueblo que quien lo ha visitado sabe que es espectacular. Le dicen el Jardín de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico, ¿Cómo sí. se funda este pueblo? Pues mira, este pueblo, estaba hablando con Miguel de dos etapas. Una es la etapa indígena y su nombre viene de un nombre indígena. Ok. Jatibunucu. ¿Jati qué? Jatibunucu. Exacto. ¿Y qué significaba eso? Y viene del origen del río Atibunucu, que era río de la noche. De ese grupo indígena que comienza a crecer en esa zona central es que surge el pueblo de Ay Bonito. Sin embargo, 200, 300 años después, ya en el siglo XIX, en 1824, ya ha crecido como un hato. Recuerda que estábamos hablando el viernes de los hatos ganaderos. Exacto. Se comienza a desprender el hato ganadero, la Ay Bonito, y de ahí es que comienza a crearse el pueblo de Ay Bonito. Pero esto era como una aldea o algo así, ¿verdad? Todo comienza como una aldea en Puerto Rico, un pequeño terreno con población que va creciendo. Casi siempre la justificación era que le quedaba lejos una iglesia, una parroquia, ¿verdad? Los servicios principales, y entonces exacto. sí, comienzan a hacer una iglesia, una parroquia, la Casa del Rey, que es el ayuntamiento, ¿verdad? La alcaldía, lo que sería la alcaldía, y de ahí comienza a surgir el pueblo. Pero ¿cómo entonces, a qué se dedicaba este pueblo en aquel entonces? ¿También era ganadero con los hatos? Correcto. ¿Un pueblo tan alto? Sí, no, pero es alto, pero no es el más montañoso. Ok. El montañoso es O sea, que Ayuya, tiene- Utuado, está en las mucha laderas altura. de la montaña. Hay mucha altura, pero también hay llanos. Sí. Hay llanuras que se prestaban mucho para la ganadería. Correcto. Ok. El ganado no tiene que estar en sitios llanos, puede estar en colinas, en Por montañas. supuesto. Mucha hierba, mucha lluvia. Y es el pueblo más maravilloso en términos del clima. Y yo diría que a través de la historia siempre la gente dice cuál es el pueblo que tiene un clima más agradable. Ay Bonito. Qué Me estabas comentando que mucha gente antes que vivía en San Juan o en el área metropolitana tenían casas allá para irse de vacaciones en verano. A principios del siglo XX, gente rica, ¿verdad? De Ponce. El que y San tenía Juan, guayullo, ok, está bien. se iban, hacían su casa de verano y los veranos se iban para allá con su familia, porque era el pueblo más fresco, se evitaban los calores. Calor. Y te alejabas de la capital, o sea, Sí. recuerda que ¿verdad? Hace muchas décadas tú tratabas de alejarte de la capital para entonces poder estar con tu familia y tener un contacto con la naturaleza. Nadie muy tiene diferente. idea de quién fue el de la idea de hacer un pueblo en un sitio tan alto. Donde hacía mucho frío, vivimos en una isla, estamos en la playa, ¿qué pasó? ¿Es Que hay frío? desierto que salió de Coamo, ¿eso es cierto? Sí, se desprende de Coamo y como dije en el siglo XIX, comienza la petición en 1822 y en 1824 bajo el gobernador Miguel de la Torre, que le quiero decir algo de Miguel de la Torre que no se ha dicho, es un gobernador que trabaja mucho con la infraestructura, pero a nivel historiográfico no se sabe mucho sobre lo que hizo. Sin embargo, se le conoce como el gobernador de las 3B. ¿Sabe lo que significa? 3B, no. Baile, botella y baraja. Pueblo. Vamos allá, lo que nos gusta a todos los puertorriqueños. Pero mira lo que era pura propaganda. Pueblo que se divierte no conspira. Una forma de una distracción para controlar. Pero la distracción y el clima, ¿tuvieron que ver algo con esto que es el pueblo de las flores? El pueblo de las flores, porque allí se celebra el Festival de las Flores, que yo creo que es uno de los festivales típicos más hermosos. Pero tiene que ver con el clima, que allí las flores se dan más bellas que claro, nunca. claro. Sí, sí. Toda la vegetación, porque el sol no las marchita. Allí se dan las orquídeas, las bromelias, otro tipo de flores. Y ahora mismo están ya los ciudadanos de Ay Bonito preparándose para el Festival de las Flores, que es en junio. Desde ya la gente está preparando las flores. Casi desde un año entero, porque tienen que sembrarlas, tienen que ponerlas, los hijos, que se cultiven. Y es uno de los más antiguos. En 1969 comenzó este festival, ¿verdad? Que le da la oportunidad a todas las personas que trabajan en la empresa relacionada con las flores en Puerto Rico a tener su espacio. Y en Ay Bonito son empresas familiares, muchas Sí, familias yo sí, conozco así que comenzó. se dedican, esos son los ingresos de todo el año, a sembrar sus matas y a irlas allá, O porque... sea que ellos dependen de que esto sea un Sí, éxito. Claro. Durante el año la gente va a Ay Bonito buscando flores también, ellos tienen también ofrecimiento de eso también, es un pueblo espectacular.
Y fue muy importante en otra época un gobernador español, Palacios, para perseguir la gente durante una época que se llama los Compontes. Hubo mucha inestabilidad política contra España. Se mudó a Aibonito, porque Aibonito era el centro, desde ahí era casi el centro de la isla, y de ahí podía controlar y dominar con el ejército español cualquier insurrección que hubiese contra el gobierno de España. Déjame decirte otro dato histórico de Aibonito. Es importante. El 25 de julio de 1898 las tropas estadounidenses invadieron a Puerto Rico por Guánica, pero van subiendo y entran a Aibonito, y una de las grandes batallas que se enfrenta, la batalla de Asomante, sí, que se enfrentan las tropas españolas contra las tropas estadounidenses, fue en Asomante, y esa batalla la ganan los españoles, las tropas españolas, ¿verdad? La guerra la pierde España, pero esa batalla... Detuvieron el avance de los norteamericanos. Pero es verdad, digo, esto yo no sé, pero creo que leí por algún lado de que en algún momento cogían personas que estaban medio perdidos por otros lados y ellos los guardaban, por decirlo de alguna manera. Vino gente huyendo de los gobiernos de Santo Domingo. Yo no quería decir eso, pero vamos muy para abajo. Sí, y venían a Puerto Rico y se refugiaban en Aibonito, que les abría... Claro, esas personas se convertían, a veces venían con su dinero. O sea, que venían pudientes. Sí, y entonces hacían su estancia. Sí, pero por ejemplo, un exiliado, un expresidente, el presidente Vázquez de República Dominicana, que había sido perseguido por el dictador Trujillo, termina viviendo en Aibonito, o sea, le dieron espacio para poder vivir. Es interesante que un pueblo pequeño, que quizás uno dice no tiene historia, tantas cosas interesantes que tiene, y tan importante que fue a través de la historia. ¿Por qué se escondía la gente allí? ¿Cómo? Porque era difícil llegar porque era la piquiña, era lo que había. Por su altura, quizás, por su estrategia. ¿En serio? Sí, y posiblemente la misma gente los protegía. Claro, sí. Qué interesante todo lo que estamos aprendiendo de Aibonito. Y hablaba del Festival de las Flores, que es un festival muy concurrido, que mucha gente conoce, de distintos pueblos llegan hasta Aibonito, pero ¿qué otros lugares tradicionales hay? La plaza es importante. La plaza, hay una casa, el Federico de Getó, correcto, patriota, no nació en Aibonito, pero vivió en Aibonito toda su vida, nació Federico en Ponce. de Getó. Primer comisionado residente de Puerto Rico. Qué bien. Y hay un lugar que dice el Mirador de Getó, que es muy escénico, muy bonito. Desde ese lugar se ve casi toda la costa sur de Puerto Rico. Y la gente va allá, hay un restaurante, hay una serie de cosas, y se ve allí. En la plaza hay también la casa, el Museo de Getó, que es de toda la memorabilia de ese comisionado residente. Y ahí lo que estamos, en una de las imágenes vi la iglesia, la parroquia San José, que es una construcción, hablando de... El reloj, hábleme del reloj. Sí. Bueno, ese reloj le ponen flores para el Festival de las Flores. Festival de las Flores. Y es una de las cosas llamativas, ¿verdad? De Aibonito. Oye, y más adelante tengo entendido que vamos a tener personas que nos van a hablar de esa historia. Sí. Bueno. Ahora bien, Huertas, usted tiene una actividad próximamente en el museo y el Centro de Estudios Humanísticos. Ahí está. Un poquito de la Universidad Ana G. Méndez. Sí, tenemos ya el calendario de abril. Desde el 6 de abril tenemos a Mayra Santos Febre, nuestra escritora nacional, presentando su novela La Otra Julia, sobre Julia de Burgos. Luego tenemos un simposio, ahí tiene el calendario, el próximo miércoles 10 a las 10 de la mañana, una serie de talleres que aparecen todos en el calendario, y el 20 tenemos la conmemoración del natalicio de nuestro escritor nacional José Luis González. Así que los esperamos, y las salas que tenemos en el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad de Méndez, recinto de Gurabo, que tengo el privilegio de dirigir, así que los espero por allí en esas actividades. A partir del 6 de abril. A partir del 6 de abril todas estas actividades. Hay salas de arqueología, correcto, de historia, de arte, cerámica contemporánea. Hay que ir allá entonces. Y puede ir toda la familia. Seguro, claro que sí. Gracias un millón por siempre darnos luz en todo este tipo de historias. Que se repita la visita. Vamos entonces a seguir con más. Vamos a pasar con Mari Carmen para saber cómo está el